queridos amigos, nos encontramos una vez más iniciando esta semana a todos aquellos que se suman a nuestra sintonía. Pongan mucha atención con la información que les vamos a entregar el día de hoy, porque algo que podría parecer sacado de una película de ciencia ficción, hoy día se ha transformado en una patente y terrible realidad. Para que se entienda, una de las posibilidades que vamos a estar revisando el día de hoy, si es que estamos al borde o no de una guerra atómica, podría esto sí suceder de una manera que la mayoría ni siquiera sospecharía, que es explosión, detonación de bombas atómicas en el espacio. Tenemos titular para que vayan entendiendo cuál es la idea de detonar una bomba atómica fuera de la estratosfera de la Tierra. Lo que dice ahí es Trenix.com. El Pentágono, esto es muy cierto, vamos a mostrar los documentos que así lo confirman, en alerta, ya que le preocupa que China o Rusia puedan detonar una bomba nuclear en el espacio exterior. A ver, ¿qué? Mira, esto, para que ustedes entiendan, es no solamente posible, sino que el día de hoy, ya te voy a decir los autores de este informe, es parte de una amenaza latente, más que probable, y que esto implicaría las últimas consecuencias a los que países enemigos estarían dispuestos a llegar con tal de aniquilar de forma definitiva y con una destrucción social, económica interna, sin tener que destruir físicamente nada, pero echar abajo toda la civilización y la tecnología de un país en cosa de breves minutos. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que hay que entender el siguiente concepto. Cada vez que ha explotado una bomba nuclear, históricamente ocupado sobre países en dos oportunidades de la historia, Nagasaki y Hiroshima, claro, se dieron cuenta de algo que no estaba en los planes, que era algo así como un bonus track de una explosión nuclear. Se genera lo que es un PEM, un pulso electromagnético. Cuando la bomba, ojo, las bombas nucleares nunca explotan en el suelo, explotan a cierta distancia de la Tierra para que genere una explosión con mayor exposición a su alrededor, para que genere una onda expansiva mayor. Pero se dieron cuenta que había algo que nadie había tomado en cuenta. Cuando la bomba explota, antes que comience a hacer todo el daño que conocemos, todos los sistemas eléctricos, electrónicos colapsan, se apagan, se funden y dejan de funcionar por mucho tiempo o para siempre. ¿Por qué esto no se sabía? Porque lo que venía después era mucho peor, po. El calor, la destrucción de los edificios, la muerte instantánea de personas. Entonces nadie hablaba del pulso electromagnético, hasta que el día de hoy dicen que la próxima guerra podría ser solo desde ahí. No queremos reventar ni destruir edificios ni matar personas, simplemente hacer un gran apagón permanente en una nación que sin electricidad no funcionaría nunca más nada, Lama. ¿Tú entiendes lo que significa un apagón? Algo que nosotros vivimos en los terremotos, por ejemplo. O sea, me parece que ya el hecho de cortar las comunicaciones, imagínate hubiese un apagón en este momento, no hubiera ningún tipo de electricidad, no te pudieras enterar a través de los medios de comunicación qué es lo que está ocurriendo. Nada. Entonces, imagínate el nivel de histeria colectiva que se podría llegar a provocar. A mí me parece que es un arma bastante compleja y que ataca, mucho más que la parte física, ataca la psiquis. Ahora, hay algunos puntos que me gustaría desglosar respecto a lo que dijo Juan Andrés Alfate. Para empezar, habló de Rusia o China. A mí me parece que más cercano a China, porque por lo que tengo entendido hay un tratado firmado entre Rusia y Estados Unidos para no hacer detonaciones en la atmósfera, porque esto es algo que se está probando desde los años 60. Sí. Por otra parte, también me llama la atención que esto sea noticia. Una información de este tipo que aparezca en medios de comunicación tradicionales, tomando en cuenta que el Pentágono está detrás, llama la atención. No sé si es una manera de preparar a alguna parte de la población para que no entre en histeria colectiva cuando vea que ninguno de sus aparatos tecnológicos funciona, o simplemente es una fake news que trata de entregar mayor confusión respecto a lo que estamos viviendo. Y por último, quiero recordar lo que dijo Latifi el día miércoles, cuando habló del futuro, ¿se acuerdan? Donde explicó que hacia adelante la guerra bélica, la guerra con fusiles, la guerra con armamento iba a terminar, y lo que ella exponía es que iban a usar enfermedades, por ejemplo, en las ciudades donde hay mayor tráfico económico, las ciudades más sobrepobladas,
¡pum!, soltamos un virus y nos deshacemos de gran parte de la población, haciendo que las fuerzas de ese país vayan camino a la salud y no a defenderse. Buen punto. Sí, qué increíble darse cuenta que hoy día valga más el tema tecnológico que las vidas, que las vidas humanas. O sea, sostiene anteriormente, todo. Exactamente, o sea, anteriormente pensábamos en una guerra, cae una bomba literalmente y mata a muchas personas, pero hoy día parece que el ataque más peligroso iría por el tema tecnológico, donde está efectivamente el control mundial, y eso obviamente que terminaría en la vida de muchas personas, cobrándole la vida a muchas personas. Ahora tocabas algo muy interesante, Lama, que tiene que ver con los tratados, y de hecho Rusia hace muy poco decía que si Estados Unidos incrementaba su potencial nuclear, ellos estaban dispuestos a neutralizarlos, sí, a neutralizarlos como sea. O sea, estamos viendo que Rusia está siempre muy en alerta. De hecho, sí, por eso me quedé pensando para poder ocupar la palabra correcta. De hecho, Estados Unidos está haciendo lo imposible como para, no sé si no prolongar el tratado que tienen de START 3, que fue firmado en el 2010 entre Obama y Medvedev cuando era presidente. Y ese tratado precisamente hablaba de reducir este arsenal nuclear, y recordemos que ese tratado expira ahora el próximo año. Entonces, esa es una preocupación que nos tiene bien atentos, porque si ese tratado no se renueva, no sé si los países van a tener chip libre, por así decirlo, para empezar a poder hacer uso de su arsenal nuclear o aumentarlo. Y también recordemos que en el 2018 Trump anunció que se iba a retirar del tratado del INF, que tiene que ver con este control de los misiles nucleares de corto y mediano alcance, acusando que Rusia no lo estaba cumpliendo. De hecho, después de todas esas acusaciones, se suspende formalmente ese tratado en el 2019 y Rusia lo hizo al día siguiente. Entonces, al final, todos los acuerdos internacionales, todos los pactos que se habían hablado para poder frenar esta carrera de armamento nuclear, hoy en día vemos que los tratados se están disolviendo y los que están por caducar probablemente no se renueven si no existe diálogo entre estas potencias. Entonces, ¿dónde está el verdadero liderazgo de estos países? Porque lamentablemente, al ser potencias mundiales como Estados Unidos, como China, todo el mundo dependemos de ellos y de los conflictos que se puedan generar entre ellos, porque por rebase nos va a afectar a todos nosotros. Es que, Monty, tú te haces una pregunta que es súper válida. ¿Dónde está el liderazgo de los países? Yo creo que hoy día estamos entrando en un momento en que el liderazgo de las grandes potencias está en la destrucción del otro poderoso, del que está al lado, lamentablemente. Me pasa, Salfate, que mientras te escuchaba en estos términos que uno dice, claro, es muy de cine, una guerra nuclear, una bomba en el espacio, qué sé yo, que busca apagar todas las luces, busca básicamente aislarnos, busca dejarnos incomunicados, busca hacer lo mismo que estamos viviendo hoy día. Me da la sensación, y hoy día es lunes de conspiración, y perdón, pero yo... Esa es la guerra. Siempre me paso el lunes de conspiración. Me pasa que siento que lo que tú nos estás describiendo a nivel de espacio es lo que estamos viviendo hoy día con el COVID-19. Entonces, parece un ensayo. Parece un ensayo. Parece que la siguiente guerra efectivamente no va a ser una guerra tal como nosotros la tenemos en nuestra cabeza, sino que va a ser una guerra en etapas. Y me da la sensación de que nosotros estamos viviendo la primera etapa de la guerra. Porque que ya en lo del espacio está involucrado China, que en el COVID-19 también está involucrado China, o sea, sí, ya hace 4 meses yo era huevón de las 12 en adelante, hoy día ya no, gracias, así somos. Entonces creo que puedo dudar mucho más. Y me da la sensación de que efectivamente hoy día estamos viviendo una etapa de una guerra, de una guerra que... Y desde hoy día a las 2:30 dejo de ser huevón, porque si somos a las 2:30 ya lo saben. Muy bien. Me da la sensación, efectivamente, Salfate, que estamos viviendo una etapa de la guerra y que esta etapa sí le está funcionando a los poderosos y que lo del espacio va a ser casi como ya nos van a tener acostumbrados a estar aislados, que es la primera etapa, y ya después la incomunicación me da miedo de que la empecemos a tomar como una normalidad en nuestras vidas. Finalmente, lo que hemos entendido este año, cuando volvimos a este programa, es que en realidad en estos momentos hay una guerra, y es una guerra tecnológica. Y obviamente, quien tenga el liderazgo de las nuevas tecnologías, que tengan ojos en todas partes, con todos los aparatos intercomunicados, ese va a ser el dueño del mundo. Y se están las grandes potencias peleando por quién va a ser el líder en estos avances. Y qué mejor que finalmente para derrotar a otro enemigo es dejar a otro enemigo sin tecnología, porque ya no tienes ni voz ni voto. Quiero mostrarles lo siguiente,
que dice esta gráfica sobre cómo funciona un ataque de pulso electromagnético. A ver, se los paso. Vamos arriba a la izquierda. Vemos una explosión fuera de la capa de la atmósfera de la Tierra. Lo que vemos abajo es la capacidad expansiva como una campana, como un paraguas gigantesco que sin destruir nada termina dejando en un apagón total, como se ve en la foto grande de la derecha, un proceso de radiación que aniquila todo lo eléctrico. Escúchame, ¿hasta dónde abarca esto? Sin lugar a duda, los sistemas de electricidad, de comunicación, ampolletas, tablets, celulares, formas de transmisión de radio, televisión, pero incluso las baterías de los automóviles, los aviones que estuviesen en vuelo se vendrían a pique, por ejemplo. Todo aquello. Ay, escúchame, no recuerdo nada que no funcione con electricidad. Desde trenes, metros, medios de transporte con sus baterías. El agua. Como te decía. El agua, claro, el gas. Por ejemplo. Los hospitales, las clínicas, cuánta vida. Todo funciona con luz. ¿Puedes tener un generador? No, porque su sistema eléctrico a través del combustible ha quedado dañado y tampoco te sirve después de una explosión de pulso electromagnético. ¿Cuánto dura esto? Las bombas que se han lanzado históricamente son de escasos megatones y esto generó un problema que duró hasta 10 meses. En 10 meses, sin electricidad, sin desplazamiento y no comunicación, un país queda aniquilado. Con la capacidad de explosión que pueden generar ahora estas naciones, podrían dejar en la oscuridad, en un estado primitivo, prácticamente por siempre. ¿Cómo se soluciona tener que cambiar todo el sistema eléctrico de un país de nuevo? ¿Cuántos años, quizás cuántas décadas se tomarían para volver a recuperar e interconectar tecnológicamente a un país? Esto es la guerra potencial del futuro. Eso es lo que hoy día preocupa finalmente a todos los científicos que acaban de entregar un informe que ya te vamos a decir quién lo emitió, qué es lo que dice y cuándo podría pasar esto, Lama. Ahí te das cuenta que estamos hablando de un armamento que tiene una capacidad única. Transformar a un país desarrollado como Estados Unidos, como Rusia, en un país subdesarrollado. O sea, veamos hoy día cuáles son las diferencias entre los desarrollados y los no desarrollados. La capacidad eléctrica, la capacidad hospitalaria, el acceso a agua potable, el acceso a energía. Si tú destruyes todo eso, transformas al país en un, no quiero que suene peyorativo, pero en un campo donde hay una cabaña y donde tu gran combustible es el fuego. O sea, es destruir una economía por completo, es borrar un país del planeta. Como decía Salfate, 10 meses, 10 años, una década, es borrarlo. Entonces, me parece que estamos frente a una que es bastante poderosa. A mí lo que más me asusta respecto a esto es el abuso. Porque si alguien lanza ponte que lo haga China, la respuesta de Estados Unidos va a haber una respuesta rusa, finalmente vamos a terminar todos sin luz. Esta es la gran posibilidad que todos volvamos a la era de las cavernas. Claro. Es que si esto pasa, nadie gana. Eso es lo que ellos parecieran no entender. Porque hoy en día, en un mundo globalizado, todos dependemos del lado. Nosotros como chilenos dependemos de China. China nos compra un montón de cosas. También dependemos de otros países, cobre, la misma fruta, por ejemplo, y otros insumos también. Entonces, todo lo que pase hoy día a otras potencias o a otros países, aunque sean más pequeños, sí, obviamente que nos afecta a todos. Entonces, esto hay que tener mucho ojo y no mirarlo muy desde afuera. De hecho, hay una película que hizo Nat Geo hace unos años atrás que se llama El Gran Apagón y que justamente retrata un poco qué pasaría si efectivamente Estados Unidos se quedara sin luz. Y el resumen era como que sería un gran Pearl Harbor, pero trasladado a un ataque cibernético. Decían en ese entonces que Estados Unidos tenía 6.000 plantas de energía, por ahí en el año 2013, y que todos los servicios públicos estaban siempre en constante ataque, que tenían como alrededor de 10.000 intentos de ataques por mes. O sea, estamos siempre ante un inminente riesgo de como que los bancos este fin de semana en Chile. Exactamente. Lo dejo ahí, lo dejo ahí.
hoy día imagínate, varias sucursales de banco estaban con muchos problemas. Yo en la mañana fui muy tempranito a un banco y ahí estaba también harto conflicto porque no estaban las cajas funcionando, las aplicaciones no funcionan, si quieres hacer trámites online, todo colapsa. Entonces, claro, uno dice se apaga la luz, pero después de la luz vienen los caos que tienen que ver con el corte de agua. No hay aires acondicionados, por ejemplo, personas que viven en localidades con mucho calor o con mucho frío, eso también te puede empezar a pasar la cuenta. Los alimentos se empiezan a pudrir, el personal de emergencia ya no alcanza. Pero mira, el punto que tú dijiste, solo el dinero, todo tu dinero existe de manera electrónica en un sistema en el cual yo me puedo interconectar. Si no tengo electricidad, si está el sistema apagado por meses, nadie sabe cuánta plata tenía y nadie va a creer. Pero, o sea, queda en cero, de hecho. Pero eso lo estamos midiendo desde el ciudadano. Nosotros hace un par de capítulos hablábamos de este nuevo orden mundial. Monty hablaba muy acertadamente del tema de la globalización, pero la globalización para los poderosos tiene un pequeño problema, que la globalización te democratiza el poder. La globalización le entregó poder a países más chiquititos de alguna forma, poder entre comillas, estoy haciendo el gesto con las manos. Yo no sé si la élite poderosa a nivel mundial quiere efectivamente esa democratización del mundo. Yo no sé si la élite poderosa a nivel mundial, a mí me da la sensación de que está preparado para todo esto, que necesita ese caos, que necesita esa destrucción justamente para que el dinero electrónico que todos nosotros tenemos desaparezca y para poder imponer su orden de dinero. Desde la ciudadanía, claro, nos queda la embarrada, pero desde el poder a nivel mundial, compadre, deben estar más preparados que la cresta y deben estar esperando ese caos. El nivel de lucidez, Michael, que ha agarrado en este programa no me deja de sorprender. Solo por hoy, maestro, solo por hoy. B, C y D. A ver, les cuento para que ustedes vayan entendiendo. Hace algunas semanas, el doctor Vincent Price, director ejecutivo del grupo que trabajó en ataques pertinentes o posibles de pulso electromagnético, que él trabajaba en la CIA, entrega este informe al Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y él dice, esto es más latente que nunca, sabemos que esas armas existen y según su sistema de espionaje sabemos que está en carpeta la posibilidad de ocuparlo si siguen las presiones de Estados Unidos con respecto a detener, que lo hizo, la propagación del 5G. Ok. Finalmente, para que usted entienda, el informe dice que meter en oscuridad a Estados Unidos, como lo que mencionaba en ese documental de Nat Geo Monty, mataría en el primer año un cálculo de aproximadamente 30 millones de personas por insumos básicos, porque no tienen recursos y por personas que viven en la ciudad. Aquí es mucho más fácil que se salve alguien de campo que viva al lado del río y que tenga sus animales y nosotros, en donde dependemos del desplazamiento, nuestro dinero en el banco, de que la forma en que nuestro trabajo se ve absolutamente comprometido, no hay nada que hacer, y finalmente este no sonado, hacer clases online en medio de una pandemia donde la gente no se puede juntar, es un fracaso absoluto del sistema tal cual como lo conocemos. Finalmente esta, de todas las guerras, se ve como una de las más probables. Eso es lo que hay que entender y que dicen que si es que eso lo juntan con una problemática, imagínate esto en medio de una pandemia, ponte tú que hubiese otro virus, ponte que nunca salimos del círculo vicioso del COVID-19, no digas hospitalario, que es lo que colapsa, porque en realidad, digámoslo, la tasa de mortalidad de este bicho es de alto contagio, pero muy baja mortalidad. Lo que pasa es que al contagiarse todos, los muertos, las personas por desgracia fallecidas, igual se suman en decenas o centenares de miles. Así es. Pero si no hay donde atenderse, esos centenares de miles pasan a ser millones. Y esto se transforma en una tierra de nadie, en donde cada uno lucha a palos, digamos, por quitarle lo que el otro ha conseguido. O sea, volvemos a un estado claramente primitivo, sin lugar a dudas. O sea, hoy día nosotros nos damos cuenta que hemos decidido sostener la vida humana sobre la tecnología y eso hemos hipotecado nuestra existencia real por la virtual y eso tiene un costo que basta bajar un switch de pagar la luz y que todo se vaya al carajo. Una nueva invitación, quizás demasiado tarde a esta altura, de volver a repensar cómo vamos a seguir existiendo como personas. Me parece que esas son las lecciones que deberíamos sacar de la pandemia. Me parece que va por ahí. Es como decir, ¿necesitas tantas cosas o no necesitas tantas cosas? ¿Necesitas potenciar una o necesitas potenciar otra? Ahora, respecto al apagón,
insisto, me parece un arma de la cual no se puede, no es fácil, a pesar de que tú das cifras, Juan Andrés, no es fácil medir las consecuencias que puede tener, sobre todo en el tiempo. Si tú hablas de un país que puede estar en oscura una década, es borrarlo simplemente de la faz de la tierra. Sí. Es un país sin industria. Imagínate eso, claro. Un país que no puede exportar nada, que no puede producir ni siquiera para consumo interno. Claro, exacto. Sí, que crudo también al hacer el análisis y darnos cuenta de eso, que en realidad hoy día no tenemos nada. Todo es virtual, todo es digital. Cuando queremos acceder a algo, también se pone un montón de trabas. Quizás poner un ejemplo personal, yo necesitaba hoy día justamente, vuelvo al ejemplo del banco, tuve que ir al banco porque no pude hacer una gestión en línea, ¿te fijas? Entonces yo inmediatamente pensé en la mañana, ¿sabes que los bancos están ocupando todo esto, todo este caos entre comillas, para generar un poco esa sensación de que no tenemos nada? No sé, es como súper latente eso. No sé si te pasa a ti, Mike, pero yo voy sacando esas conclusiones. No tenías plata en algún momento. Uno puede tener, no sé, tenís 100 pesos y después lo quieres sacar y resulta que te ponen un montón de trabas para sacarlo. Entonces, ¿realmente tengo 100 pesos? A lo mejor no tengo nada. O sea, Monty, vamos al ejemplo de la AFP. Hay personas que en 3 ocasiones le han rechazado el retiro del 10% y que al final ya le terminan diciendo tenéis que venir físicamente al lugar. Está diciendo que y eso es como para ganar plata, tiempo. Justamente. Ellos. Como da la sensación porque no tienen para ganar tiempo. Da la sensación que no tienen la plata. Yo sabéis que yo todo esto que ustedes están contando, yo lo grafico y lo que habla del apagón de Lama sobre todo, lo grafico con el cuerpo humano. Están bajando las defensas, lo que quieren es bajar las defensas efectivamente de un país para poder invadirlo y cambiarlo completamente. El problema es que esto está sucediendo hace mucho tiempo y el problema es que nosotros como seres humanos, estoy hablando en la generalidad, no en casos específicos, pareciera ser que empezamos a internalizar ese sistema de dominación de manera súper profunda, que hoy día nos cuesta despertar un poco más Salfate. ¿Qué más tenemos en